La Catedral de Lima, caracterizada por su estilo renacentista y sus adornos platerescos. Pero ¿quién pensaría que hace 151 años ocurrió un suceso que lo encabezarían los hermanos Gutiérrez, en el cual solamente llegó a haber un sobreviviente? Todo comenzó el 5 de mayo de 1872, cuando el Perú entraba a nuevas elecciones después de los 4 años de gobiernos de José Balta. Los postulantes para la nueva presidencia eran José Rufino Echenique, Manuel Toribio Uretra y el único civil Manuel Pardo y Lavalle. Él fundó el primer partido civil en 1871, llamado Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, con el que postuló y ganó la presidencia en el año de 1872. Para el 2 de agosto, Pardo debía ingresar al poder usando la banda presidencial. Es decir, que entre abril y agosto debía gobernar el entonces presidente José Balta, que era un militar que lo caracterizaba por su mayor obra, que fue el ferrocarril central de Lima a Loroño. Balta, cuando empezó su gobierno, tenía como ministro de guerra a su hermano mayor, Juan Francisco Balta. Pero cuando comenzaron los conflictos en las elecciones de los colegios electorales, él se quiso retirar. Los partidarios de Pardo acudían a las mismas mesas, armados, haciendo destrozos de ellas. En ese entonces, el que reaccionó fue Echenique, que trataba de ordenar a sus propios partidarios a que se abstuvieran de votar. Balta creía que la solución de esto era proponer como nuevo candidato al doctor Antonio Arenas. Unos días más tarde, el 7 de noviembre, hizo pública su desistimiento, así solo quedando Pardo y Uretra. Después de esto, entró como nuevo ministro de guerra el coronel Tomás Gutiérrez, proveniente de la ciudad de Arequipa, del pueblo de oriundos de Magis. Eran en total 11 hermanos. Sus progenitores eran Luis Gutiérrez y Julia Chávez Llenere. La familia Gutiérrez escaseaba mucho de recursos, por lo que el mayor de los hermanos, Tomás Gutiérrez, tuvo que trabajar desde muy joven. Cuando fue creciendo, decidió darle su vida al servicio militar, dándole el ejemplo a sus otros 3 hermanos, Silvestre, Marcelino y Marceliano, quienes decidieron seguirlo en esta profesión. Cuando ya se sabía que Manuel Pardo entraría al poder, se corrió la voz que el gobierno de Balta preparaba para el 2 de agosto un golpe de Estado. El que sí tuvo reacción negativa fue Tomás Gutiérrez, con sus hermanos Silvestre Gutiérrez, Marcelino Gutiérrez y Marceliano Gutiérrez, quienes acusaron a Balta de quitarle todos los beneficios. Pero aún así, 6 días antes, Balta se había arrepentido. Aunque ya era muy tarde para ese entonces, Tomás Gutiérrez ya se había decidido a hacer el golpe de Estado y tenía el apoyo de sus hermanos y los batallones. Los encontramos en la calle San Francisco, donde el presidente Balta fue apresado por Silvestre Gutiérrez. Fue sacado del Congreso por su propia armada y fue llevado a este cuartel. Al mismo tiempo, Marcelino Gutiérrez proclamaba jefe supremo de la República a su hermano Tomás Gutiérrez, enfrente de sus tropas, donde dijo: «Muchachos, viva el general Gutiérrez, muerte a Pardo y al traidor de Balta». Los Gutiérrez tomaron el local de la Beneficencia de Lima, donde muchos ciudadanos se habían reunido ya en la recolecta, y se dispersaron las pequeñas fuerzas que se hallaban en la fábrica de gas.
Se quiso atacar el cuartel de Santo Tomás, pero los celadores no contestaron los disparos del pueblo. Tomás supo que gran parte de la tropa había desertado y que el pueblo, ya armado, estaban dispuestos a combatir hasta la completa extinción de sus compatriotas. Aquella mañana volvió del Callao en el tren de pasajeros Silvestre Gutiérrez y se dirigió al Palacio de Gobierno con el fin de entrevistarse con su hermano y contarle lo que estaba pasando en el puerto del Callao. Después del mediodía, se dirigió a la estación San Juan de Dios para poder tomar el tren de vuelta. Pasó entre grupos de hostiles haciendo alarde de valor y se sentó en su propio vagón. La multitud había pensado atacarlo levantando las rieles de la vía ferrera, pero al final llegaron al acuerdo de atacarlo directamente. La multitud comenzó a gritar y a hacer vivas a Pardo, por lo cual Silvestre salió de su propio vagón, asomándose hacia la calle Quilca y disparó hacia la multitud, hiriendo así a un joven Pacheco. El tiroteo duró un par de minutos y acabó cuando el capitán Francisco Verdejo hirió de muerte a Silvestre Gutiérrez, disparándole en el cráneo. El populacho se lanzó sobre él, desvistiéndolo y abandonando su cadáver, para después llevarlo hacia la iglesia de los huérfanos. Tomás se trasladaba al cuartel Santa Catalina, donde mandó una nota a Marceliano diciéndole: «Marceliano, han matado a Silvestre, resguárdate». Marcelino de inmediato viajó a Lima para hablar con Tomás. A esas alturas de la situación, los patriotas habían controlado prácticamente todos los puntos importantes de Lima y Callao. El último punto de residencia era el cuartel Santa Catalina, donde estaban Marceliano y Tomás Gutiérrez. Tomás y Marceliano, junto con sus tropas, hayan quedado prácticamente solos. No tenían municiones, ni agua, ni luz, entonces decidieron no ir de incógnito. Marceliano se retira y se refugia en la casa de un amigo, pero Tomás no tuvo la misma suerte. Mientras huía lo reconoció uno de los oficiales y lo persiguen hasta la plazuela de la Merced. De Montero agarró prisionero a Balta y lo estaba tratando de trasladar hacia la cárcel por todos los acontecimientos que había cometido. Pero justo en ese entonces una multitud del pueblo se encontraba aquí, reconocieron a Tomás y decidieron atrincherarlo, pero Montero se apiadó de él y trató de trasladarlo hacia un lugar más seguro, por lo cual se dirigió a una botica llamada en ese entonces Unión Peruana, donde el dueño, Esteban Valverde, estaba teniendo un festejo con sus empleados, según dijo posteriormente. Donde se refugia en una botica dentro de una bañera, donde lo encuentran y le meten un balazo en el estómago, para que la gente lo arrestara hasta la Catedral de Lima. Después de que Marceliano se enterara de la muerte de Silvestre, mandó asesinar al presidente Balta, aproximadamente a las 2 de la tarde. Se sabe que fue después de su almuerzo. Lo mandó a asesinar con un cañón de calibre muy grueso. Esa fue la venganza de los hermanos Gutiérrez contra el presidente Balta, aunque se dice que solamente estuvo de acuerdo Marceliano Gutiérrez porque los hermanos pensaban sacar a Balta del país. Marceliano, junto con sus tropas, estaban en el Callao, donde al tirar un cañonazo se lo regresan y muere cayéndose al piso, donde los oficiales se lo llevaron al cementerio del Baquíjano, pero la gente horas después lo lleva junto a su hermano Tomás Gutiérrez a la Catedral de Lima. Después de la muerte de Tomás Gutiérrez, que fue asesinado en una botica del Jirón de la Unión, fue trasladado a la Catedral de Lima, quien luego se le unió su hermano Silvestre Gutiérrez, que fue asesinado en un ferrocarril para luego ser trasladado a la iglesia de los huérfanos. Después de esto, pasó una noche y lo trasladaron a la iglesia de Lima junto a su hermano Tomás Gutiérrez. Los dos hermanos fueron colgados en un campanario, que es el que se encuentra aquí. Pasado la noche, el pueblo peruano cortó la soga de lo que los hermanos Gutiérrez estaban colgados y sus cuerpos cayeron
en este lugar. Después de que los cuerpos cayeran debajo del campanario, el pueblo peruano se encargó de crear una hoguera en este punto de la catedral, donde antiguamente también se encargaban de quemar a judíos. Después de arrastrar a los hermanos aquí, los tiraron y fueron quemados. Después de esto, Marceliano Gutiérrez fue trasladado del cementerio Baquíjano hasta este punto, donde también fue quemado junto a sus hermanos. Esa idea fue del pueblo, porque pensó, si 2 hermanos estaban aquí, ¿por qué no podían atraer a uno más? Nos enseña la valentía de una capital al oponerse al golpe de Estado dirigida por el general Tomás Gutiérrez, que solamente quería el bien para nuestro país, y que fue asesinado por un pueblo que creía que hacía lo correcto. Este golpe de Estado fue una de las consecuencias para que nuestro país caiga en manos chilenas, así perdiendo lo que era uno de nuestros tesoros en el Perú y a un distinguido marino militar. Todo esto nos da la conclusión que si Pardo no hubiera entrado al poder, la guerra con Chile pudo no haber sucedido y no hubiéramos perdido vidas de millones de compatriotas. eSoundtracks.com